Bueno, buenas tardes, saludes, espero que estén bien. Y hoy vamos a ver tejido nervioso. No se imaginan cuánta alegría me da y cuánta emoción me da presentarles a ustedes sobre tejido nervioso. Créanme que es un tema fascinante, tiene tanta teoría, tiene tantas cosas y explica muchísimas cosas, pero yo me limitaré nada más a lo que ustedes van a ver en las placas. Voy a ser bien enfático en eso porque créanme que con tejido nervioso yo podría estar 2 semanas enteras, maratones de 24 horas solo hablándoles de tejido nervioso y no vamos a salir tan tarde en esta ocasión. Entonces, como siempre, por favor, sean muy observadores y sobre todo aquí, créanme que en tejido nervioso normalmente hay problemas. Hay veces de que no logramos identificarlas bien o no las logramos diferenciar bien. Entonces, traten de seguirme el paso en esta. Y como siempre, yo utilizaré bastante los esquemas para que se les vaya quedando de distintas formas. Y siempre el objetivo es de que cuando ustedes miren una placa, ustedes digan, ok, esto es de sistema nervioso, esto es un cerebro, esto es un cerebelo, esto es un nervio periférico. Ahí las vamos a ir viendo cada una. Y antes de comenzar con tejido nervioso, yo solamente quería repasar algo y quería tocar un tema que olvidé tocar. Y bueno, no que olvidé, sino que no me dio tiempo para tocarlo la última práctica, que era la práctica de hueso, ¿no? Aquí ustedes claramente ya diferencian bien la, las ostionas, ¿no? Vemos aquí el conducto de Havers, vemos acá el paquete neurovascular, un nervio, vemos acá una arteria, vemos acá el endostio en el conducto de Havers y vemos acá las láminas concéntricas y los osteocitos acá. Pero luego en los esquemas normalmente hacen este tipo de técnica. Cabe destacar de que esta, la que estudiamos la vez pasada, es con hematoxilina y eosina, pero acá en esta se utilizó la técnica de desgaste y utilizaron tintas. Entonces, si me permiten, les compartiré. Entonces acá vemos que no está con hematoxilina y eosina, sino que es otra técnica. Entonces, al ser otra técnica, nosotros notamos cosas distintas y aquí se ve como lo mirábamos en los esquemas, ¿verdad? Lo miramos como blanco y negro, vemos las láminas muy bien y aquí podemos observar el conducto, ¿no? Vemos acá el conducto, pero observamos aquí bien de cerca el osteocito, ¿no? El osteocito y vemos las ramificaciones que tiene. Aquí no vamos a ver esas evaginaciones de citoplasma, sino que aquí vemos los canalículos. Y los canalículos son como esas pequeñas tuberías que hay en el hueso compacto, esas pequeñas tuberías mineralizadas en donde el osteocito va a meter su evaginación. Y estos canalículos la comunican, ¿no? Comunican el osteocito con las arterias que están en el conducto de Havers y las comunica con las demás células. Entonces, si nos fijamos, esta técnica es bien bonita, la verdad, es muy, muy clara. Podemos ver claramente las ostionas. Se ve hasta mejor que en hematoxilina y eosina. Pero yo necesito que ustedes manejen la hematoxilina y eosina. ¿Por qué? Porque la hematoxilina y eosina nos permite ver los núcleos, nos permite ver los nucleolos, nos permite ver las diferentes sustancias. Aquí solo podemos ver la estructura de las láminas y la de los hitos. Entonces, para eso existen las distintas técnicas. Las distintas técnicas nos ayudan a diferenciar distintas cosas, cosas específicas. Si un patólogo quisiera ver cómo están los canalículos o cómo están las laminillas, pues usaría esta técnica de desgaste con tintas. Pero cuando el patólogo quisiera evaluar cómo está el núcleo, cómo está el citoplasma de los osteocitos, utilizaría hematoxilina y eosina. Entonces, esto es importante porque también en neuro ustedes van a ver que los patólogos utilizan cosas distintas, utilizan distintas tinciones que son para ver cosas distintas, ¿ok? Para hacer un énfasis en cosas específicas. Entonces, como sabemos, hay 4 tipos básicos de tejidos. Tenemos el tejido epitelial, que ya lo vimos, tenemos el tejido conectivo, que ya lo vimos, y tenemos el tejido nervioso. Este es el que estaremos analizando hoy y muy detalladamente. El otro es el tejido muscular.
El tejido muscular no lo hemos visto y ese es tema para segundo parcial. Pero lo que quiero que entiendan es que las combinaciones de estos 4 tejidos básicos nos van a dar los distintos órganos, ¿ok? Y el tejido nervioso es muy, muy importante. Entonces, como les mencioné, es un tejido básico y la importancia que tiene el tejido nervioso es que nos da la recepción de la información, o sea, nos permite tener información tanto del medio externo como del medio interno. Entiéndase medio externo como el medio ambiente donde nos desarrollamos y el medio interno lo que ocurre en los demás sistemas en nuestro cuerpo. La información se procesa, se integra y se analiza. O sea, no solo la recibimos, sino que también la integramos y la analizamos. Pero sobre todo lo más importante es que controla las funciones del cuerpo. No se imaginan la importancia que tiene el sistema nervioso. Sin sistema nervioso prácticamente seríamos seres biológicos que no sirven, que no tienen función, no tienen una función clara, sino que necesitamos al tejido nervioso para que la regule, para que regule todo. Es como ese jefe sentado, ese jefe mandón sentado ahí en una mesa, dando direcciones. Cabe destacar de que el sistema nervioso, ustedes me imagino que lo manejan desde biología, desde que están en la escuela, se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central quedaríamos en encéfalo y en médula, y estos estarían cubiertos por hueso, ¿no? Quedarían cubiertos por el cráneo y por las vértebras, también por las meninges, que serán la capa más externa de todos los tejidos nerviosos, las meninges. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que serían todos los nervios y los ganglios. ¿Okay? Entonces tenemos que saber de que hay una organización, hay una jerarquía, ¿no? Tenemos una célula, y esto es común en los seres biológicos, la jerarquía del orden. Tenemos una célula y este conjunto de células nos forma un tejido, un conjunto de tejidos nos forma un órgano y un conjunto de órganos nos forma un sistema. Nosotros estamos acá. Nosotros vamos a analizar los tejidos nerviosos que hay en los distintos órganos del sistema, ¿ok? Nosotros vamos a analizar acá el tejido en esta base de la organización y la unidad morfofuncional del tejido nervioso es la neurona, ¿ok? La neurona, que es esta célula especializada muy, muy importante en recibir estímulos y en poder emitir respuestas. Entonces, algo que tenemos que saber para poder entenderle muy bien a este tema son las partes de la neurona. No voy a indagar mucho en eso, solo indagaré en las más importantes. Tenemos acá la neurona y vamos a tener el cuerpo de la neurona. El cuerpo de la neurona hace referencia al lugar donde hay mayor citoplasma y donde estén las dendritas, ¿ok? Luego vamos a tener acá el núcleo, donde está el núcleo. Cabe destacar de que en neuro vamos a tener muchísimas, pero muchísimos nombres para la misma estructura. Entonces, para el cuerpo, que es el lugar donde esté donde esté el citoplasma más abundante, donde esté el núcleo, donde están las dendritas, también se le va a llamar soma o pericarium. Si ustedes lo leen en alguna parte y ustedes miran soma o pericarium, eso es igual a cuerpo, ¿no? Al cuerpo celular. Y luego vamos a tener el axón que va a ser esta prolongación del cuerpo y va a tener al final aquí unos telodendrones. Ese axón va a llamarse también cilindro eje y también nos vamos a hacer referencia a fibras. Cuando ustedes lean fibras, cuando ustedes lean la palabra fibras, piensen en axones, ¿ok? Y luego aquí nosotros podemos ver un dibujo, una micrografía muy específica sobre las neuronas. Vemos acá el cuerpo, y cómo sé que aquí es el cuerpo, porque acá hay un montón de citoplasma, y además de que hay un montón de citoplasma, puedo ver el núcleo. Y aquí adentro del núcleo puedo ver un nucleolo. Y eso es importante porque las neuronas es el tipo de célula donde mejor podemos ver los nucleolos, ¿ok? Las neuronas es donde lo vamos a ver el nucleolo perfecto, súper denso, muy bonito acá. Los he estado preparando para este momento. Y luego acá vemos unos espacios en blanco
Y estos espacios en blanco son normales. Ustedes lo van a notar en todas las placas que miremos alrededor de las neuronas. Alrededor de las neuronas vamos a tener este espacio en blanco. Y este espacio en blanco significa que el cuerpo celular hubo una retracción. El cuerpo celular se retrae. Y eso es una reacción normal cuando hacemos la técnica de la parafina con hematoxilina y eosina, si recuerdan. El, el núcleo se hace más pequeño, se retrae, ¿ok? Entonces por eso quedan esos espacios. Y luego acá nosotros podemos ver las distintas prolongaciones, ¿no? La prolongación de la neurona. Vemos que también por acá tiene otra prolongación. Y las distintas fibras. Alrededor de las fibras nosotros vamos a poder ver la glía, ya vamos a analizar la glía, pero la glía con las distintas prolongaciones, entiéndase las dendritas, la glía más las dendritas de la neurona, nos formarían el neuropilo. Estas cosas alrededor de las neuronas, este montón de fibras alrededor de las neuronas, se va a llamar neuropilo. Y acá podemos ver otra, ¿no? Vemos el núcleo, el, el nucleolo muy definido, y vemos acá el cuerpo celular. Luego de acá vemos las prolongaciones también. Entonces, el cuerpo celular, donde esté el núcleo y mayor citoplasma, lo demás van a ser las distintas prolongaciones, las fibras. Entonces, acá de nuevo se retrae, vemos estos espacios en blanco, y aquí vemos de manera muy clara el núcleo y el nucleolo. Esta imagen la pueden ver en ROS, y aquí se usa otra tinción aparte de hematoxilina y eosina, pero yo solo les quería hacer notar el núcleo y el nucleolo. Bien, otro concepto que tenemos que tener bien claro es este, sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris es sencillo, donde estén todos los cuerpos de las neuronas, ¿ok? Donde encontremos todos los cuerpos de las neuronas es la sustancia gris. Y en estos esquemas vamos a verlo como de un color café bien oscuro. Donde esté café bien oscuro, aquí por ejemplo en los bordes, este sería un corte del cerebro, y aquí en los bordes del cerebro vamos a encontrar la sustancia gris, ¿ok? Aquí también en estas partes vamos a ver la sustancia gris. Y en la médula vamos a ver la sustancia gris aquí en el medio. Vean que es distinto, noten eso, ojo a eso. En la médula la sustancia gris va a estar aquí adentro, y en el cerebro la sustancia gris va a estar a la periferia. La sustancia blanca va a ser donde estén todas las fibras nerviosas, donde estén los axones. ¿Y por qué se le dice sustancia blanca? Bueno, por la mielina, ¿no? La mielina que va a recubrir los axones le va a dar esta coloración blanca. Entonces vemos acá que adentro del cerebro vamos a tener la sustancia blanca. Esto que se mira blanco, esta es la sustancia blanca. Todo esto que se mira en blanco aquí. Aquí afuera va a estar la sustancia gris, y aquí adentro la sustancia blanca. Y aquí igual en la médula, ¿no? La sustancia gris la vemos aquí en el centro, y a la periferia vamos a ver la sustancia blanca. Los esquemas son bien claros en ese sentido. Y esto es un esquema ya un poco más celular de lo que podemos ver. Los cuerpos celulares los vemos en la sustancia gris, y de donde empieza la mielina es la sustancia blanca, ¿ok? Sustancia blanca que va a crearse así de manera internodal. Y los otros conceptos son la glía, ¿no? Yo me imagino que los conocen muy bien, pero la glía van a ser todas estas células de sostén. En la glía vamos a tener los astrocitos, vamos a tener las microglias, vamos a tener los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, y vamos a tener acá las células ependimarias, ¿ok? Lo mismo lo podemos ver en el siguiente esquema. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes lo sepan manejar en una placa. Solo quiero mostrárselos para que ustedes al ver una placa estén sabidos de lo que están viendo, que ustedes lo identifiquen. Entonces acá tenemos la neurona, acá tenemos el ejemplo, vemos un núcleo y un nucleolo. Aquí abajito podemos observar que nos indica que son los astrocitos, ¿ok? Esta imagen no me gusta mucho, pero sí quiero explicar algo. Los astrocitos van a tener un núcleo un poco más grande, a veces nos va a salir hasta deforme, es bien difícil identificar un astrocito, ya les voy a dar unos tips para cómo hacerlo en una placa de verdad. Y el, los astrocitos normalmente se confunden con todo esto alrededor, ¿no? Con las dendritas y con el neuropilo. Ahora, los oligodendrocitos que se encargan de mielinizar los axones en el sistema nervioso central van a ser estos núcleos bien densos. Aquí no se ve muy bien, pero aquí sí. Aquí vamos a ver estos núcleos y vamos a tener esta forma como de huevo estrellado. Vamos a ver que alrededor también va a haber espacio, y en este espacio alrededor vamos a decir que esto es un
oligodendrocito. Acá, como no hay espacio ni no hay nada, va a ser un astrocito. ¿Okay? Las microglias, que son las células fagocíticas en el sistema nervioso, van a ser células planas. Aquí en Ross nos identifica las células planas. Crean, no es tan fácil, pero sí vamos a identificar algunas cuando estemos viendo las placas. Y las células ependimarias, que se encargan de revestir el sistema, que se encarga de revestir los ventrículos dentro del cerebro, van a ser células cúbicas. ¿Okay? Vamos a ver estas células cúbicas acá, que se van a encargar de producir el líquido cefalorraquídeo. Acá lo podemos identificar de una mejor manera. Estos que tengan unas flechas van a ser los oligodendrocitos, estas que tienen flechas. Los oligodendrocitos van a ser como un huevito, ¿no? Vamos a ver el núcleo aquí bien denso y afuera vamos a ver como unos espacios en blanco, ¿okay? Aquí en los oligodendrocitos. Y en las que no miremos espacios en blanco, las que miremos sin espacios en blanco van a ser los astrocitos acá. No es tan fácil verlo, pero así vamos a ir ubicándolo mejor, ¿no? Aquí que parece un huevo estrellado, va a ser los oligodendrocitos. Acá vamos a ver también distintos oligodendrocitos, pero en donde no miremos un huevo estrellado, por ejemplo acá, esto sería un astrocito. Acá, un astrocito, ¿ok? Como se mira en huevo estrellado, va a ser un oligodendrocito. Lo demás, un astrocito. Y otra célula importante de la glía que vamos a tener que identificar es la célula de Schwann, ¿ok? La célula de Schwann va a mielinizar los axones en el sistema nervioso periférico. Como vemos acá, ¿no? Vemos acá un axón y va a venir la célula de Schwann y va a recubrir todo el axón. Vamos a ver que va a tener este núcleo un poco aplanado, un poco irregular, y esto es lo que nosotros vamos a ver en las placas. Ya les explicaré mejor en las placas y un poco más a detalle. Entonces, sistema nervioso periférico. Como les expliqué, el sistema nervioso periférico va a ser lo que esté afuera del cráneo y de las meninges. En el sistema nervioso periférico, la única placa que nos pide el manual es la de nervio periférico, pero también es bueno que ustedes sepan de que hay ganglios, ¿no? Hay ganglios en el sistema nervioso periférico, ya sean ganglios sensitivos y ganglios autónomos. Entonces, en el nervio periférico nosotros vemos en los libros estos esquemas. Vamos a analizar este esquema para poder analizar la placa después. Entonces, vamos a tener acá axones, ¿ok? Ténganlo muy claro, vamos a tener axones. Vamos a tener axones, pero ¿qué pasó con estos axones? Los vamos a partir en un corte coronario. Acuérdense, el corte coronario es como el de una vincha. Entonces lo vamos a ver aquí de frente. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver este axón, pero lo vamos a ver de frente. ¿Y qué es lo que va a tener este axón? Bueno, alrededor del axón que va a ser como este tubito azul, vamos a tener la célula de Schwann. Y la célula de Schwann ya vieron cómo vamos a identificar el núcleo, ¿no? Ahí les voy a volver a explicar cómo volver a ver el núcleo. Vamos a tener el núcleo alrededor del axón. Entonces, alrededor del axón, alrededor de esta fibra, vamos a tener el endoneuro, ¿ok? El endoneuro, endo de adentro, vamos a tener un tejido conectivo laxo que va a recubrir el axón y a la célula de Schwann. Luego vamos a tener que un montón de axones que van a tener sus respectivas células de Schwann y su respectivo endoneuro se van a agrupar en un perineuro, ¿ok? En un perineuro. Y este perineuro va a estar hecho de tejido conectivo denso y regular. Y este conjunto de axones rodeados por un perineuro nos va a dar un fascículo, ¿ok? Este fascículo que sería representado por este círculo, ¿no? Y luego un montón de fascículos que estén agrupados por un epineuro, y el epineuro va a ser un tejido conectivo denso y regular, va a conformarnos el nervio, ¿ok? Entonces el nervio, ¿qué es lo que es? El nervio, qué redundante, el nervio es un conjunto de axones cubiertos por un epineuro, ¿ok? Fascículos de axones recubiertos por un epineuro, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a ver en la placa. En la placa nosotros vamos a poder observar aquí los axones y luego los axones van a estar agrupados en un tejido conectivo. Entonces observemos la placa, observémosla bien.
bien desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces acá nosotros podemos ver los axones acá. Justo alrededor de los axones, cada uno de estos círculos que ustedes ven acá es un axón. Y cada uno de estos círculos va a estar recubierto por una célula de Schwann y va a estar recubierto por endoneuro, que es un tejido conectivo laxo. ¿Ok? Luego, un montón de estos axones con sus propios endoneuros van a estar envueltos por un perineuro. Y este perineuro va a ser un tejido conectivo denso irregular. Y este tejido conectivo denso irregular va a ser de un menor tamaño, va a ser de un menor tamaño. Entonces acá nosotros vemos otro fascículo cubierto por un perineuro. Y acá vemos otro por un perineuro, ¿ok? Y acá vemos otro fascículo, grupos de axones con endoneuro adentro, cubiertos por el perineuro, que es tejido conectivo denso irregular. Aquí alrededor vemos vasos sanguíneos, ¿ok? Estos vasos sanguíneos, vemos aquí el epitelio plano simple, y aquí es muy característico. Van a estar aquí en el perineuro, esa es la importancia del perineuro. El perineuro nos va a atraer los vasos sanguíneos para nutrir los axones, ¿ok? Y luego todos estos fascículos, estos grupos de axones van a estar recubiertos por un epineuro, que está aquí afuera, que también va a ser un tejido conectivo denso y regular. ¿Okay? Y aquí lo vemos aquí un poco más de cerca, ¿no? El endoneuro va a recubrir cada uno de los axones acá, el perineuro va a recubrir este grupo de axones y el epineuro nos va a cubrir estos fascículos. ¿Okay? Entonces acá, acuérdense, así como lo hemos hecho, ahí disculpen si los tengo cansados, pero sí me interesa a mí que ustedes hayan entendido bien la placa. Entonces acá al lado tengo las cajitas, esta es una diapositiva también interactiva, así como hicimos glándulas. Entonces aquí aparecerán las flechas que yo quiero que ustedes me lo indiquen. Entonces yo les daré a ustedes la autorización para que manejen mi computadora y puedan arrastrar la caja a la flecha a la flecha que yo señalo la estructura, a la flecha que la señale. Entonces acá como siempre, ¿no? Acuérdense del axón, acuérdense del axón, el axón aquí adentro, el axón aquí adentro y luego alrededor el endoneuro. Y las células de Schwann van a ser estas células aquí aplanaditas, ¿ok? Entonces, aquí le daré autorización a Gabriel. Gabriel, ya te di autorización para que uses mi computadora. Por favor, permíteme, solo le quito el láser. Olvidé quitarle el láser. Entonces, Gabriel, por favor, ahí arrastrame la caja hacia la flecha, hacia el señalado, por favor. Ok, permíteme. Trata de apretar con el mouse la cajita, ¿ok? Dale. Trata de apretar la cajita directamente. Muy bien. Así como dice Gabriel, ahí está la célula de Schwann. Excelente. Otro nombre que reciben los vasos sanguíneos es el vasa nervorum. Señálame uno más, por favor. Muy bien. Ahí estaría el perineuro. Gracias, Gabriel. Aquí yo lo manejo. Entonces, miren lo que señaló Gabriel. Permíteme. Yo lo voy a manejar ahorita. Gracias, Gabriel. Entonces acá, como le señaló Gabriel, el núcleo de las células de Schwann lo vamos a ver aquí alrededor. Vamos a ver un núcleo aquí aplanado. Pero más que aplanado, vamos a ver de que trata de tener esa forma de cilindro. ¿Ok? El perineuro, como bien nos señaló, va a ser este tejido conectivo que agrupa al fascículo. ¿Ok? Que agrupa al fascículo, al grupo de axones. ¿Ok? Entonces,
los que nos quedan y el vasa nervorum, ¿ok? Es otro nombre para los vasos sanguíneos, va a aparecer aquí, ¿no? En el perineuro. El perineuro va a formarnos la membrana hematoneural. Entonces, por favor, quiero que Amy me señale otras tres. Te di permiso, Amy, para que controles mi pantalla. Muy bien. Perdón, no puedo ver bien si señala ¿cómo se llama? El endoneuro ese o el otro. Sí, 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 estabas en lo correcto. Por favor, vuélvelo a mover hacia donde esté la flecha. Es que se me trabó. No lo puedes controlar. No, se pegó. Ah, ya, creo. Ahí está moviendo, ¿verdad? Sí, sí, apretá la caja, por favor. Correcto. Y ahora la otra. Muy bien, ahí. Excelente. Entonces aquí ya hemos... gracias, ahorita yo lo controlo. Gracias, Amy. Entonces acá vemos claramente... Ok. Entonces acá vemos claramente las partes, ¿no? Y me alegra mucho que la hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. El endoneuro va a estar aquí alrededor, ¿no? Quiero que me señalen. Ya vamos a ver ya voy a regresar a una imagen que está más de cerca para que la entendamos. Y acá alrededor, justo alrededor de la fibra, aquí vamos a ver el endoneuro, ¿ok? Aquí alrededor de la fibra vamos a ver el endoneuro. Y los fascículos de fibras nerviosas, yo sé que aquí yo solo señalé un axón, pero la idea es de que me señalen varios axones, ¿ok? Que ustedes me señalen acá este axón, me señalen acá este otro. Este puntito que está aquí en el centro, eso sería el axón. Entonces acá, esta imagen más de cerca, qué es lo que estamos viendo? ¿Ok? El axón sería este. Si pueden verlo aquí, este cilindro bien específico. ¿Ok? Este cilindro bien específico con este puntito acá es el axón. Como dice acá, A de axón, ¿no? Y luego aquí alrededor, si ustedes ven aquí alrededor, esta parte es disculpen, esta parte es el endoneuro. ¿Ok? Esta parte justo alrededor del axón. Esta parte es el endoneuro. Y alrededor de esa parte, junto con esta parte, vamos a ver acá la célula de Schwann. Esta célula que intenta, esa célula aplanada que intenta recubrir el axón. Y así sería, ¿no? Y aquí podemos ver el perineuro, ¿no? Y aquí el epineuro. Normalmente es fácil de confundirse. Entonces acuérdense, endoneuro, tejido conectivo laxo, y va a recubrir este axón, ¿no? Este axón acá, luego acá este círculo aquí más externo va a ser el endoneuro, célula de Schwann, el perineuro y el epineuro. Y aquí ustedes pueden ver en este esquema el vasa nervorum, ¿no? Los vasos sanguíneos que van a estar en el perineuro, que van a formar parte de la barrera hematoneural, hematosangre neural nervioso. ¿Cuál es la moraleja de esta historia del nervio periférico? Cuando ustedes miren aquí una disección de un nervio, ¿no? Cuando ustedes en anatomía observen estas disecciones, cuando ustedes lean y miren sobre nervios periféricos, y cuando ustedes en una cirugía observen un nervio, aquí yo lo que quiero que ustedes piensen es en axones, ¿ok? Aquí no vimos en ningún punto, de ninguna manera vimos un cuerpo celular, un cuerpo de la neurona. Aquí solo vimos axones. Entonces, cuando ustedes piensen en un nervio, quiero que piensen en axones, ¿ok? En fascículos de axones. Esa sería la moraleja de esta placa, ¿ok? Cualquier duda me lo hacen saber. Y ahora vamos a entrar a las placas del sistema nervioso central, que van a ser las placas de médula espinal, las placas de los plexos coroideos, las placas de cerebelo, y aquí en cerebelo vamos a añadir una de neurona de Purkinje, que es la que sale en el manual, y vamos a ver una placa de cerebro. ¿Okay?
Entonces vamos a comenzar desde abajito, ¿no? Acuérdense que de la médula espinal, parte muy importante del sistema nervioso central, va a estar recubierta por meninges. Y luego de estar recubierta por meninges, que las meninges son la capa más externa, vamos a tener acá de tejido conectivo, luego vamos a tener acá rodeándolo por las vértebras. Aquí no se ve, pero aquí deberían de estar las vértebras, ¿no? Recubriendo las meninges. Y acuérdense que los núcleos, o sea, los grupos de los núcleos de las neuronas en la médula van a estar aquí, van a estar en el centro. Y es curioso porque incluso la teoría, los libros nos indican de que la sustancia gris en la médula toma forma como de una mariposa, toma forma de una H, mencionan otros libros. Como podemos ver acá en los distintos niveles de la médula, vemos que la médula, vamos a tener una médula en nivel cervical, médula en nivel torácico, médula en nivel lumbar. Entonces vamos a ver las distintas formas. Afuera, pero siempre a pesar de que tengan distintos ensanchamientos, tengan distintos, incluso de distintas proporciones de sustancia gris y de sustancia blanca, siempre van a tener esta forma como de H o esta forma de mariposa, en todos los niveles. Así va a ser, de esta manera, ¿ok? Y muy atentos a eso, ¿no? La sustancia gris está en el centro, la sustancia blanca está en la periferia, en la médula, ¿ok? Entonces, anatomía básica que necesitamos para poder entender la placa es esta. Vamos a tener la médula aquí. Quiero que la dividan en dos, la médula. Y la parte posterior, la parte de atrás, va a ser sensitivo, ¿ok? Acuérdense que todos, bueno, los nervios sensitivos van a llegar a la parte de atrás, a la parte posterior de la médula. Y esta pequeña ala o esta pequeña parte de la H, las dos que estén aquí arriba, van a recibir información sensitiva. Y estas dos partes se les va a llamar asta posterior, ¿ok? Las astas posteriores van a recibir información sensitiva de la médula. Luego, aquí abajo, estas dos partes de la H, aquí abajito, vamos a tener la parte anterior. Y esta parte anterior es la parte motora de la médula. Entonces, vemos que desde aquí, de este punto, vamos a tener las neuronas motoras que van a venir a inervar músculo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Aquí, este lugar específico de la H se va a llamar asta anterior, ¿ok? El asta anterior va a tener la parte motora. Ahora bien, ¿cómo identifico cuál es la anterior y cuál es la posterior? Vamos a ver esta cisura, ¿ok? Esta cisura mediana anterior. Si se fijan acá no tenemos una cisura, aquí sí, vamos a tener como este pequeño espacio. Este espacio nos indica que esta parte es la parte anterior. También vemos de que las astas dorsales también son un poco más gruesas. Entonces acá vemos la cisura anterior y vemos acá unas astas anteriores gruesas, más gruesas acá. Y estas llevarían la información, la parte motora, ¿ok? Parte motora. Vemos acá la cisura mediana anterior, y aquí vamos a tener las astas anteriores. Aquí van a tener la información motora. Luego acá vamos a tener la información sensitiva, acuérdense. Información sensitiva va a llegar hasta las astas posteriores, astas anteriores motoras, astas posteriores sensitivas. Y aquí vamos a tener de que las astas anteriores se van a hacer hasta un poco más delgadas y van a tratar de chocar con la periferia de la médula. Entonces, si fijan bien acá, va a ser más delgada, pero lo más importante, la parte que nos va a definir que esto es anterior y que esto es posterior, va a ser aquí esta cisura. Justo al lado de la cisura vamos a tener las astas anteriores y acá las astas posteriores. ¿Okay? Y en el centro vamos a tener el conducto central o el conducto ependimario. El conducto central o el conducto ependimario va a transportar el líquido cefalorraquídeo a través de la médula espinal. Aquí podemos verlo claramente, en otros va a ser muy pequeño, no lo vamos a poder ver, pero aquí en este esquema lo podemos ver acá en el centro, el conducto ependimario o conducto central. Acuérdense que en neuro las cosas pueden tener hasta un montón de nombres. Y algo que quería destacar de lo específico que es este esquema y lo importante que es ser muy analítico en los esquemas, es que miren, esta parte sensitiva, como siempre va por atrás, lo sensitivo siempre va posterior, ¿ok? Tiene esta forma, las neuronas tienen esta forma. Y esta forma de neuronas, acuérdense, un poco más relacionada a la teoría,
son las neuronas pseudo-unipolares. Estas neuronas pseudo-unipolares llevan información sensitiva. Y aquí en la asta anterior podemos ver las neuronas multipolares. Estas neuronas multipolares llevan información motora. Bien, entonces como ya conocemos bien esto, aquí ubíquense bien en la médula. Aquí no podemos ver muy bien el surco, pero sí podemos ver acá el conducto. Fíjense bien, y tenemos aquí las astas. Si pueden verlas aquí, vemos ese distinto color, ¿ok? En las astas. Pero vemos que acá están más anchas, las astas están mucho más anchas acá, y aquí se hacen un poco más pequeñas. Entonces se hacen un poco más delgadas. Entonces, quiero que me las identifiquen porque esto es lo que pide el manual. Entonces, necesito que Cecia me ayudes, por favor, te di autorización para controlar mi pantalla. Solo permíteme, le voy a quitar el láser. Necesito que me ayudes, por favor, a señalarla. No le prestes mucha atención ahorita a las flechas verdes. Entonces, por favor, señálamelas. Las flechas rojas. Excelente. Ahí están las astas anteriores. Muy bien, las astas posteriores. Fantástico. El conducto ependimario. Ahorita yo lo controlo, ¿ok? Entonces, ahí lo vemos como en forma de mariposa o lo vemos como en forma de H. Y vamos a identificar esas estructuras. Ahorita yo lo controlo. Gracias, Cecia. Entonces, acá, sencillo, ¿no? Las astas anteriores van a ser estas partes gruesas. Aquí las astas posteriores las vemos un poco más delgadas. Traten de observar acá, justo aquí alrededor, que no es tan ancho, no es tan gordito como las astas anteriores. Entonces acá debería estar el surco, pero no se ve muy bien. La cisura, perdón, la cisura. Y aquí el conducto ependimario o el conducto central. Entonces, las flechas verdes. ¿Alguien podría decirme qué es lo que yo estoy señalando con una de las flechas verdes? La de abajo creo que es una neurona. Correcto. Abajo estoy específicamente el soma de una neurona, el cuerpo celular de una neurona, ¿ok? Y luego, aquí las astas anteriores lo que nos identifican son los cuerpos celulares, ¿no? Las astas y las astas anteriores y las astas posteriores nos dan a entender los cuerpos celulares, ¿no? Los cuerpos celulares de la neurona. Esto es sustancia gris. Y luego acá alrededor vamos a ver la sustancia blanca, que serían los axones o las fibras. ¿Y qué es lo que yo estoy señalando aquí con la flecha de verde afuera? Pía madre. Correcto, serían las meninges. Fíjate que la pía madre no se ve tan así. La pía madre es una capa celular que está muy, muy pegada. Esta parte más bien parece dura madre. Es tejido conectivo denso. Vamos a ver un montón de fibras. Y esta es la capa más externa, ¿ok? Las meninges. Las meninges van a ser la capa más externa, ¿ok? Entonces acá volvemos a ver, ustedes ya lo manejan, solo quería que vieran unos cuantos esquemas sobre las astas posteriores, las astas anteriores. Este ya un poco de la vieja escuela. Y aquí solo quería mostrarles, porque es un poco anecdótico hasta cierto punto. Vemos acá cómo esto es un pulgar, esto es un dedo pulgar, ¿ok? Y este es el dedo índice. Vemos acá esta disección de médula, y esta disección de médula, la médula es bien pequeña. A veces no nos damos cuenta del verdadero tamaño de las estructuras, pero la médula apenas mide, la médula verdadera, la médula, una disección de médula, apenas mide unos 2 a 2.5 centímetros. La verdad es muy, muy pequeña. Y aquí podemos ver la sustancia gris en el centro, las astas, asta posterior, asta anterior. La sustancia gris aquí en el centro. Aquí alrededor vemos la sustancia blanca. ¿Okay? Aquí también podemos ver otro esquema bien bonito. Aquí vemos la cisura media anterior y aquí vemos la asta anterior, la asta posterior. Entonces solo quería
Solo quería mostrarles qué tan pequeña es una médula. Dime. Puedes poner la foto del tejido, por favor. ¿Cuál? Vos me decís. ¿Esta? La anterior, la que se decía rótulo, ajá. Sí, sí, sí. Gracias, era para tomarle foto. Dale, no hay problema. Igual ahí ahí igual la publico, no te preocupes. Bueno, entonces acá. Ya terminamos médula espinal, ahora vamos a plexos coroideos. Para entenderle a plexos coroideos, tenemos que fijarnos bien y tenemos que entender que los plexos coroideos están dentro del sistema ventricular, ¿ok? ¿Y qué es el sistema ventricular? Dentro del cerebro, nosotros conocemos el cerebro así, ¿no? Vemos aquí este montón de cisuras, ¿ok? Dentro del cerebro, nosotros vamos a ver cavidades, Y estas cavidades las podemos ver de esta forma, ¿no? De esta manera. Y estas cavidades, ¿qué es lo que van a tener adentro? El líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Pero va a ser producido este líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos. Ya les expliqué una de las células de la glía, las células ependimarias, a veces que las olvidamos, las tenemos ahí olvidadas, pero los plexos coroideos se van a encontrar en partes específicas de este sistema de ventrículos, de estas cavidades. Los plexos coroideos van a estar aquí arriba, van a estar acá formando una C y van a estar aquí justo enfrente del cerebelo. Entonces nosotros vamos a tener que hacer un corte aquí enfrente del cerebelo para poder ver los plexos coroideos. Vamos a tener que hacer un corte aquí en C dentro del lóbulo frontal y lóbulo temporal para poder ver los plexos coroideos. Y vemos acá arribita, aquí arribita también vamos a encontrar los plexos coroideos. ¿Ok? Yo sé que es un poco difícil pensar de que dentro del cerebro hay espacios, que dentro del cerebro hay cavidades. Normalmente no nos enseñan desde la escuela esto, entonces es una idea nueva que ustedes tienen que ir pensando, ¿no? Que aquí, en este corte coronal del cerebro, vemos la sustancia gris en la periferia, totalmente distinto a la médula, ¿ok? Distinto a la médula. Vemos acá, a la periferia, vemos aquí la sustancia gris, los cuerpos celulares, y vemos aquí adentro la sustancia blanca. Pero aquí adentro vemos espacios, y estos espacios son el sistema ventricular, ¿no? Aquí en estos espacios va a estar el líquido cefalorraquídeo y se va a producir el líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos, que es la estructura que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la receta para los plexos coroideos? Hay una receta. Aquí nosotros tenemos que saber cómo hacerla y de dónde viene. Entonces, para tener plexos coroideos ocupamos tres cosas. Ocupamos células ependimarias, vamos a ocupar pía madre, vamos a ocupar un tejido conectivo laxo, pero que tenga muchos vasos sanguíneos. Entonces recuerden esto porque se los preguntan en neuro, se los preguntan en el examen teórico. Para los plexos coroideos ocupamos células ependimarias, pía madre y tejido conectivo laxo. Entonces acá, fijémonos ya en detalle. Las células ependimarias les mostré que van a ser estas células cúbicas, este epitelio plano simple. Nosotros lo vimos en uno de nuestros primeros temas en epitelios, que una de las ubicaciones del epitelio cúbico simple van a ser los plexos coroideos, ¿ok? Luego, justo debajo de los plexos coroideos vamos a poder ver, permítanme, justo debajo de los plexos coroideos vamos a poder ver aquí la pía madre. La pía madre, como les dije, son células modificadas. Claro, hay presencia de fibras en la pía madre, pero no es tan fácil identificarlas, ¿ok? Y no se preocupen que el manual no les pide identificarlas. Entonces, ya es una menos. Pero lo que sí podemos ver es justo debajo aquí, podemos ver aquí en esta imagen, vemos aquí alrededor, recubriendo esa pía madre y recubriendo ese tejido conectivo laxo, vemos estas células cúbicas, ¿okay? Este epitelio cúbico simple. Y luego justo debajo vamos a también ver, justo debajo de la pía madre, vamos a ver este tejido conectivo laxo. Podemos ver una que otra fibra por acá, podemos verlas acá, aquí las podemos ver claras. Pero también lo que podemos ver son los vasos sanguíneos, ¿ok? Es muy importante que este tejido conectivo y estos plexos coroideos estén muy vascularizados. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo se va a formar de un filtrado
de la sangre. Entonces los vasos sanguíneos, los capilares aquí van a llevar la sangre. Entonces la sangre va a pasar a través de este epitelio cúbico simple y la sangre se va a filtrar a través de este epitelio cúbico simple. Y de este filtrado va a salir el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Entonces, ya sabiendo esto, la verdad es muy fácil, es muy sencillo. Vemos los capilares, van a ser estos conductos redondos. Aquí adentro a veces se ven los glóbulos rojos, los eritrocitos, que vamos a verlos más a detalle en el segundo parcial, la siguiente semana. Y alrededor vamos a ver un tejido conectivo. Luego fácilmente identificamos este epitelio cúbico simple, justo alrededor de todas estas estructuras. Entonces, necesito que Helen, por favor, me la señales, por favor. Helen, ya te di permiso, solo le quito, permíteme, solo le quito el láser, le voy a quitar el láser, permíteme. Y ahora sí, por favor, indícame qué es lo que estoy señalando en cada parte. Ahí déjalo, si no puedes apretarlo de nuevo, ahí déjalo. Perfecto, ahí son las células ependimarias. Claramente vemos el núcleo redondo y podemos ver hasta cierto punto los límites del citoplasma. Correcto, ahí estoy señalando el tejido conectivo laxo. Y ahí estoy señalando los capilares. La verdad es bien sencillo. Como les dije, estos plexos coroideos tienen que ubicarlos dentro del sistema ventricular. Entonces, eso sería todo lo que nos pide el manual para plexos coroideos. ¿Okay? Ahora bien, cerebelo. Ya vamos a entrar a una de las más bonitas. Esta es de las placas más bonitas que van a ver en histología. Y esta es de las más claras. Escucha, mano. Me emociona ver la placa de cerebelo. Entonces acá nosotros podemos ver a la periferia la sustancia gris. Podemos ver aquí la corteza. ¿Okay? Y aquí adentro vamos a ver la sustancia blanca. Aquí podemos ver ciertos núcleos, vamos a ver sustancia gris también. Pero eso es lo que quiero que identifiquen, ¿no? Luego, en un corte, en una disección, vamos a ver eso también. Vamos a ver acá en la periferia la sustancia gris, aquí en la periferia, y luego vamos a ver como estas ramitas, ¿no? Estas ramitas que van a ser la sustancia blanca. Al cerebelo, normalmente, a este corte se le llama el árbol de la vida. No sé si ustedes pueden verlo. Vemos acá como el tronco, vemos aquí las ramitas, y de estas ramitas de sustancia blanca alrededor vamos a ver como hojitas de sustancia gris. Yo sé que está bien fumado, pero la verdad es bien notorio, ¿no? Estas ramas de sustancia blanca y estas hojitas de sustancia gris. Entonces, siempre les recuerdo, sustancia blanca, axones, sustancia gris, cuerpos celulares. Entonces aquí vamos a ver que la sustancia gris, la corteza, la parte de la periferia, vamos a tener una estructura y vamos a tener un orden bien especial. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener capas. Dentro de la sustancia gris vamos a tener capas. Entonces, aquí vamos a tener la sustancia gris, solo la sustancia gris, ¿ok? Y vamos a tener desde afuera meninges, ¿ok? Vamos a tener meninges desde afuera. Y luego vamos a tener una capa molecular. La capa molecular, para que se acuerden siempre, va a ser la capa que siempre va a estar pegada a las meninges. Que la molecular es la más externa, siempre. Meninges, capa molecular. ¿Qué es lo que va a haber en capa molecular? Vamos a tener dos tipos de células. Las células en canasta y vamos a tener las dendritas de las células de Purkinje. Luego aquí a la mitad, entre las dos, justo debajo de la capa molecular, vamos a ver los cuerpos celulares de las células de Purkinje. ¿Ok? Y luego justo debajo de las células de Purkinje vamos a ver un montón de núcleos celulares. Y a esta la vamos a llamar la capa granular interna. Los cuerpos celulares de las células de Purkinje van a descansar sobre esta capa granular interna. Entonces, como les mencioné, vamos a tener acá células granulares, también vamos a tener células tipo Golgi en la capa granular. Entonces, justo aquí vamos a ver estos cuerpos neuronales, estos cuerpos celulares. Estos cuerpos celulares corresponden a los cuerpos celulares de las células de Purkinje, ¿ok? Y van a estar aquí a la mitad.
Estos van a descansar sobre una capa granular, que es la capa más interna, y vamos a ver un montón de puntitos en la placa. Y justo debajo de la granular vamos a tener la sustancia blanca, los axones. ¿Okay? Ahora, arriba de las células de Purkinje vamos a tener una capa molecular. Van a ser dendritas que se van a ir ramificando, pero también vamos a tener dos tipos celulares. Vamos a tener las células estrelladas y las células en cesta. Ahora bien, conociendo eso, les adelanto un poco. Aquí vamos a ver la capa molecular. Justo aquí en el medio, sobre esta capa granular, este montón de puntitos, vamos a ver aquí en el medio las células de Purkinje, los núcleos. Y esta parte va a ser la sustancia blanca. No se preocupen, ya voy a entrar en detalle en eso. De nuevo. Entonces acá lo podemos ver en la placa. Vamos a ver que siempre alrededor de las neuronas vamos a ver como espacios en blanco. Esos espacios en blanco se ven porque se retraen, ¿ok? Pero aquí vamos a ver las dendritas. La parte que se mire como más blanquita, con pocos núcleos, va a ser la capa molecular. Y arriba de la capa molecular vamos a tener las meninges. Ahora bien, las células de Purkinje, los somas de las células de Purkinje, los cuerpos celulares de las células de Purkinje van a descansar sobre la capa granular, sobre un montón de núcleos celulares. ¿Okay? Entonces, la capa granular va a ser esta parte que ustedes van a ver aquí súper morada. ¿Okay? Esta parte súper morada va a ser esta parte granular. Y esta parte que ustedes miren clara, bien a la externa, bien externa, va a ser la capa molecular. Aquí vemos una luz y esta parte externa va a ser la capa molecular. Esta va a ser la capa granular y justo debajo de la capa granular vemos esta sustancia blanca, formando el árbol de la vida. No sé si se acuerdan, ¿no? De esas ramitas de sustancia blanca. ¿Okay? Estas ramitas de sustancia blanca van a tener hojas hechas, ahora específicamente, de una capa granular, de una capa de células de Purkinje y arribita de una capa molecular. ¿Okay? Y aquí ya, a medida de repaso, vemos aquí esta capa de células de Purkinje, donde están los somas de las células de Purkinje. Aquí en esta capa molecular vamos a tener estas células en canasta, estas células en cesta, en el cerebelo. Y vamos a ver que más arribita vamos a tener las células estrelladas. ¿Okay? Y abajo vamos a tener la capa granular. ¿Okay? Esta, específicamente en estos puntitos vamos a tener acá la capa granular. Y justo aquí debajo vamos a tener la sustancia blanca. ¿Ok? Entonces, sí, dime Alejandra. No, se me olvidó bajar la mano. Ok, dime Amy. Perdón. Es que, perdón, esta que acabamos de ver, la parte blanca era la capa molecular. ¿En cuál? Permíteme, ya regreso para que... ¿De la izquierda o de la derecha? La de la izquierda. Ok, entonces esta parte blanca que estoy señalando. Ajá. Sí, esta es la parte molecular, es la parte más externa, ¿ok? Ah, okay. Es la que está más pegada a las cavidades. Y aquí no se ve, pero aquí debería haber meninges, ¿ok? Gracias. ¿Lo tienes? Ok. Entonces aquí les repito, vamos a tener meninges y aquí arribita la capa molecular. Pero yo quiero que ustedes me dibujen algo así, solo aquí para que miren como de una manera panorámica. Luego este montón de puntitos, capa granular. Sobre la capa granular descansan las células de Purkinje, los somas, y justo debajo vamos a tener acá la sustancia blanca. ¿Okay? Pero aquí esto es lo que vamos a identificar, ¿no? Las células de Purkinje, los núcleos de las células de Purkinje, debajo la capa granular, y aquí arriba la capa molecular. En la capa molecular, ¿qué es lo que hay? Células en canasta, células estrelladas y las dendritas de las células de Purkinje. ¿Okay? Listo. Entonces vamos a tener aquí este dibujo. El manual solo nos pide estas tres cosas. La verdad, muy sencillo. Pero quiero ahondar en algo antes de pasar a los señalados. Fíjense bien aquí. Vemos aquí este soma casi perfecto, ¿no? Vemos aquí el núcleo y vemos aquí el nucleolo. Pero les pregunto, ¿por qué no miro el núcleo aquí? ¿Por qué no miro el núcleo aquí en esta célula de Purkinje? En este soma de la célula de Purkinje. El corte. Por el corte. Exactamente, por el corte. La educación es hermoso. Aquí vemos que el corte
Si se acuerdan en nuestra primera clase, aquí el corte no agarró un núcleo. Entonces, como no agarró un núcleo, no miro el núcleo. Perfecto. Entonces, aquí yo tengo señalado en rojo y en verde. Yo lo que quiero es que ustedes me indiquen qué es lo que yo estoy señalando con el rojo. Entonces, necesito que Orion me señales, por favor, me indiques, ya te di permiso para usar mi compu, permíteme. Ya le quité el puntero. Ahora, por favor, indícame qué es lo que estoy señalando con las partes rojas, con las flechas rojas, perdón. ¿Puedes presionarlo? Pucha, mano. Orion. Permíteme, Orion. Permíteme, por favor. Orion, a vos no te funcionó aquella vez y hoy no te funciona. No. Entonces, puedes ver ahí el lapicito. Observas ahí el lapicito. Sí. Entonces, por favor, desde ahí, desde la cajita, señalame la flecha en la que yo estoy indicando, ¿ok? Muy bien. En esta flecha de arriba señalo la capa molecular. Muy bien. Fantástico. Gracias, Orion. Bueno, entonces acá estamos señalando la capa molecular, ¿ok? Capa molecular, acuérdense, aquí la vamos a ver casi vacía, ¿no? Vamos a ver unos cuantos núcleos celulares, y vamos a ver aquí deberían de estar las dendritas de las células de Purkinje. Aquí claramente, como nos dice Orion, están las células de Purkinje. Y estas células de Purkinje descansan sobre una capa granular, ¿ok? Que vamos a ver este montón de puntitos. Entonces ustedes ya saben cómo identificarlo, incluso si se los pongo al revés, porque así normalmente hacen, a veces no lo ponen al revés. Entonces quiero que ustedes lo manejen bien. Donde miren muy pocos núcleos, esa es la capa molecular. Donde miren un montón, esa es la capa granular. ¿Okay? Ahora bien, ¿quién me puede decir qué es lo que yo estoy señalando con esta flecha verde de aquí arriba? Una célula estrellada. Uh-huh. Podría ser una célula estrellada o podría ser incluso una célula en canasta. ¿Okay? Estos núcleos, exactamente, analizaste muy bien la teoría. Estos núcleos es bien difícil diferenciarlas, como les expliqué, la glía es muy difícil de diferenciarlas, pero ustedes pueden tener una idea en base a la teoría. ¿Okay? Analizando aquellos esquemas, ok, ¿qué células están en la capa molecular? Entonces puede ser una de esas dos. Correcto, eso me gusta, que razonen bien. Ahora, ¿qué es lo que estoy señalando con esta flecha verde de aquí abajo? ¿Quién me puede decir que estoy señalando con esa flecha verde de aquí abajo? Núcleo de la célula de Purkinje. ¿El qué, perdón? El núcleo. Ajá, bueno, pero más específicamente en el núcleo. ¿Qué es lo que está dentro del núcleo? Nucleolo. El nucleolo, exactamente. Yo sé que aquí se ve un poco raro, pero al menos yo lo que quería que ustedes vieran aquí es el nucleolo. Acuérdense, el nucleolo es muy prominente en las neuronas. Y alrededor de las neuronas vemos en blanco. ¿Por qué vemos en blanco? Porque el tejido se retrae. Y ahora, esto no se los expliqué, pero se lo voy a decir yo, no se lo voy a preguntar, no se preocupen. Ustedes en los libros van a leer que en la capa granular vamos a encontrar espacios en blanco. ¿Okay? Vamos a ver estos espacios en blanco. Y estos espacios en blanco, ¿qué significan? Se les denomina islas cerebelosas o se les denomina, islotes cerebelosos, disculpen. Estos son los islotes cerebelosos. ¿Okay?
Estos islotes cerebelosos hacen referencia a la sinapsis que hay entre las células granulares y las neuronas que vienen desde más adentro. ¿Ok? Estos espacios en blanco no es porque se retrajeron las neuronas, sino que son las sinapsis. ¿Ok? Se le llaman islas cerebelosas, estos espacios en blanco un poco más grandes. ¿Ok? Entonces, solo elimino las anotaciones y avanzamos a la siguiente. Y ya aquí a la siguiente. Ahora una neurona de Purkinje. El manual nos pide que identifiquemos las partes de la neurona de Purkinje, ¿ok? Las partes de una neurona de Purkinje. Entonces, necesito, porque ustedes ya se lo saben, ya les expliqué, aquí necesito que David me las señale todas. Ya te di permiso, solo permíteme, quito el puntero. Ya te di autorización para que maneje mi pantalla. David, por favor, señálame todas. Indicalas todas, por favor. ¿Qué es lo que estoy señalando con las flechas rojas? Oh, permíteme. Aprieta específicamente el cuadro. Muy bien. Excelente. La siguiente, por favor. Correcto. Ahí deja el tiempo. Muy bien. Genial. Gracias, David. Muchas gracias. Excelente. Ahora bien, aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que diferenciar la capa molecular y la capa granular, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Como les dije, si ustedes ven una parte que se ve muy blanca, con muy pocas células, esta es la capa molecular, ¿ok? Esta es la capa molecular. ¿Y qué es lo que hay en la capa molecular? Células estrelladas, células en canasta y las dendritas, ¿ok? Las dendritas. Ahora bien, luego, la capa granular, vamos a ver este montón de puntitos, ¿ok? Y estos espacios en blanco, aquí se ve mucho mejor. Estos espacios en blanco son las islas, los islotes cerebelosos, que son las sinapsis que hay entre las fibras que vienen de afuera con los núcleos, ¿ok? Con los núcleos de las células granulares, ¿ok? Y bien, ustedes ya saben cómo identificar el núcleo. Aquí adentro del núcleo podemos ver un nucleolo, aquí podemos ver el soma, y acuérdense del corte, ¿no? Aquí el corte apenas nos deja ver un remanente del soma. Y acuérdense que el núcleo, perdón, el soma, perdón, el soma de las neuronas se retrae. Se retrae y por eso vemos esos espacios aquí en blanco alrededor. Vamos a ver que en cerebro se ven mucho mejor. ¿Okay? Entonces aquí en cerebro. Cerebro nosotros lo miramos así. ¿Ok? Esa es la imagen típica que nosotros tenemos de cerebro. Y aunque parezca un relajo, todo esto está muy organizado. Así como la médula, todo lo de atrás es sensitivo, todo lo de enfrente es motor. También el cerebro vamos a ver que está muy, muy organizado. Estas cisuras quizás ahorita ustedes la miran como, pucha, qué relajo, pero después ustedes en el tercer parcial de neuro, ustedes van a tener que aprenderse todas estas todas estas cisuras, disculpen, todas estas cisuras y todas estas circunvoluciones. Ustedes se lo van a aprender todo y se lo van a saber todo. Y cuando los mire el siguiente año, ahí ustedes me van a decir todas esas cisuras, ustedes me las van a contar todas, me las van a decir de memoria todas. Y en un corte, vamos a ver esto, en un corte coronario, acuérdense, el corte coronario es como que si fuera una vincha, y en este corte coronario vamos a ver aquí afuera la sustancia gris, y aquí adentro vamos a ver la sustancia blanca, la sustancia gris, la sustancia blanca. Aquí, acuérdense, son los ventrículos, el sistema ventricular, estos pequeños espacios que hay aquí dentro del cerebro son los ventrículos. ¿Okay? Entonces,
a la siguiente. La sustancia gris, ojo, la sustancia gris, esa parte externa, también se divide en capas. Así como en el cerebelo nosotros encontramos 3 capas. En el cerebro vamos a encontrar 6 capas. Y aquí las podemos ver en este esquema que me gusta mucho. Yo sé que esto se ve como de la vieja escuela, arcaico y hasta tétrico, pero créanme que esto explica muchísimo si nosotros lo analizamos bien. Literalmente en este esquema se fue toda la teoría de cerebro. Entonces aquí nosotros miramos en el eje X, vemos aquí las células que fueron teñidas con, las técnicas o los colorantes de rutina, ¿ok? Pues ya se me olvidó el inglés. Luego acá podemos ver las neuronas teñidas con la técnica o el preparado de Golgi. Y aquí vamos a ver ya con unos colorantes especiales. Yo solo voy a hacer énfasis en estas dos, aquí, ¿ok? Entonces, como está teñido con la tinción de rutina o la tinción básica, esto es lo que nosotros vamos a ver en la placa de cerebro. Ojo, mucho ojo, ¿verdad? Con la placa de cerebro, porque en la placa de cerebro es fácil de perderse. Lo que sucede es de que esto aquí ustedes lo ven hasta cierto punto organizado, pero cuando nosotros miremos ya las placas, ustedes van a decir, no lo miro tan así, pero es muy importante que los tengamos en mente, porque yo les voy a dar unos trucos y en estos trucos es necesario que ustedes sepan analizar este esquema. Entonces, desde lo más externo, ¿cuál es la capa más externa? Meninges. Las meninges van a estar arriba de todo, ¿ok? Luego de las meninges vamos a tener la capa molecular. Como les dije, la molecular siempre va a estar externo, siempre va a estar pegado a las meninges. La molecular siempre. Y en la capa molecular nosotros, al igual que en el cerebelo, la vamos a ver casi vacía, con muy pocos núcleos. Y estos núcleos van a corresponder a las células horizontales. A las células horizontales, y el otro nombre que reciben son las células de Ramón y Cajal. Estas células de Ramón y Cajal, bueno, ese es el otro nombre que reciben, como les dije en neuro, hay muchos nombres para la misma cosa. Y Ramón y Cajal, a pesar de que ustedes lo miren como parecen como dos investigadores, uno se llama Ramón y el otro Cajal, la verdad es que solo es uno. Es un investigador que se llama Santiago Ramón y Cajal. Él era un médico español y este médico español ha hecho los dibujos de neuro más bonitos que ustedes van a ver en toda su vida. Si ustedes quieren ver bonitos dibujos de neuro, busquen en Google Santiago Ramón y Cajal dibujitos. Créanme que son hermosos, ustedes van a quedar enamorados de sus dibujos, son de lo mejor. Entonces las células, las neuronas que van a estar aquí en la capa molecular, van a ser llamadas las células horizontales o de Ramón y Cajal. En la tinción de Golgi, que la tinción de Golgi nos ayuda a diferenciar tanto dendritas como los axones, como las fibras, vamos a ver estas células acá horizontales. Aquí la pueden ver. Pero en la que nos vamos a enfocar no lo vamos a ver así, ¿ok? Entonces luego, acuérdense bien aquí. Granular externo, piramidal externo. Granular interno, piramidal interno, ¿ok? Granular, piramidal, granular, piramidal. Acuérdense. Primero el granular sería la segunda capa. Piramidal, granular, piramidal, ¿ok? Y esto es lo que nosotros vamos a poder ver en las placas. En la granular, así como en el cerebelo, nosotros vamos a poder ver esos puntitos. Vamos a ver un montón de puntitos. Y en las piramidales nosotros ya vamos a ver somas, ya vamos a poder ver los cuerpos celulares en forma de triángulo, ¿ok? Ahora bien, cabe destacar de que en la tinción de rutina, perdón, no se los expliqué, en la tinción de rutina no nos deja ver tanto las dendritas ni las fibras, a diferencia de la de Golgi. Aquí solo podemos ver somas, y eso es lo que me gusta de este dibujo, que solo nos da los somas, que eso es lo que vamos a ver. Entonces las células piramidales van a tener estas células en forma de triángulo, ¿okay? Luego la granular, que vamos a ver ese montón de puntitos, granular interna. Luego vamos a ver la piramidal interna. Ahora, aquí en la piramidal interna vamos a encontrar las células gigantes de Betz, pero ojo, hay un disclaimer que lo voy a explicar en la siguiente. Vamos a encontrar las células piramidales gigantes de Betz, ¿ok? Pero hay un disclaimer, ¿ok? Atentos a ese disclaimer. Y luego vamos a tener la última capa, la capa número 6, la capa de células polimórficas o la capa de células multiforme, ¿ok?
Y aquí vamos a encontrar las células de Martinotti. Y justo debajo de las células de Martinotti, de la capa de células polimórficas, vamos a encontrar la sustancia blanca, las fibras, ¿ok? Pero en el laboratorio y en los enfoques nosotros solo vamos a ver la parte de la corteza, la sustancia gris, ¿ok? Bien, ¿qué pasa con el disclaimer? Bien, aquí fíjense en el cuadro a la derecha. Nosotros vamos a tener, bueno, en el cerebro vamos a tener los distintos lóbulos, ¿ok? Vamos a tener lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, ¿ok? Vamos a tener distintos lóbulos. A cada lóbulo se le da una función en específica, ¿ok? Y todos esos lóbulos van a tener las 6 capas, ¿ok? Aquí miran del 1 al 6, las 6 mismas capas, empezando desde la molecular y terminando en la polimórfica. Pero las células se van a organizar de manera distinta dependiendo de su función, ¿ok? Si nos fijamos bien, si tenemos que la parte de la corteza, o sea, el lóbulo parietal, que está encargado de la parte sensitiva, nosotros vamos a ver que la capa número 4 va a ser más grande, la capa granular va a ser más grande, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar más células granulares en la parte sensitiva. Pero si nosotros nos vamos a la capa motora, vamos a ver que la capa número 4 está muy pequeña, ¿ok? Y aquí en la capa número 5 la vemos más grande. Y aquí en la capa número 5 vamos a encontrar las células de Betz, en esa piramidal interna. ¿Y qué es lo que pasa? Las células de Betz solo están en la capa motora. Acuérdense muy bien de eso. Solo en la corteza que se encarga de la parte motora vamos a encontrar las células de Betz. ¿Ok? Recuerden eso muy bien. Las células de Betz solo van a estar en la corteza o en la parte del cerebro que solo se encarga de lo motor. ¿Ok? Luego en las cortezas de asociaciones, que son las cortezas que están relacionadas con actividades cognitivas, no con funciones cognitivas como la memoria, pensamiento, imaginación, vamos a ver ya una proporción un poco más estable, ¿no? Una proporción un poco más equitativa. Pero si algo que quiero que recuerden es eso. Capa 4 es para la corteza de la función sensitiva, la capa granular interna. Y la capa número 5, la capa de función motora, la capa número 5 va a estar aumentada en las cortezas de función motora, ¿ok? Y aquí en esta capa de función motora vamos a encontrar las células gigantes de Betz, ¿ok? Entonces acá nosotros podemos ver una imagen del cerebro, ¿ok? Acá podemos ver una imagen del cerebro y en esta imagen del cerebro vemos la distribución de capas, ¿ok? Dependiendo de su función, ya un poco más específica, pero solo quiero que sepan eso, ¿no? Vamos a tener siempre alrededor de todo el cerebro las mismas cantidades de capas, pero ¿qué es lo que va a pasar? Dependiendo de su función, vamos a tener más de una capa, ¿ok? Pero quiero que se acuerden de esto, ¿no? Que las células de Betz van a estar en la capa 5, en la capa piramidal interna, y aquí van a estar las células de Betz, pero solamente en la capa de función motora, ¿ok? Eso era algo de teoría. Ahora bien, vamos a la placa, directo, a lo que aprendimos. Aquí vemos la pía madre específicamente. Aquí vamos a ver las meninges, ¿ok? La parte siempre más externa. Y luego vamos a ver la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4, la capa 5 y la capa 6 y la sustancia blanca. Es muy difícil. Si ustedes se fijan, que fue lo que yo les expliqué, a pesar de que aquí en este dibujo intentan clasificarlo, la verdad es muy difícil ver límites. Es muy difícil ver límites en hematoxilina y eosina. Y más difícil es todavía identificar las células de la glía que están aquí. Pero yo les voy a dar un tip. Ustedes tienen que fijarse en la parte más externa, en la capa molecular. La capa molecular va a tener muy pocas células, ¿ok? Se va a ver así, incluso hasta va a tener un color distinto, se va a ver más clarita, ¿ok? Y luego ustedes van a ver acá las células piramidales y las células granulares, ¿ok? Aquí vamos a ver los núcleos de las distintas células, ¿ok? Entonces acá vamos a ver la corteza, ¿ok?
Aquí en la corteza vamos a ver la parte externa, la pía madre. Vamos a ver acá la capa molecular. La capa molecular la vamos a ver clarita. Eso es lo primero que ustedes van a ver. ¿Okay? Esa es la estrategia que les doy. Primero la capa molecular, que van a ver muy pocas células y hasta la van a ver de un color un poco más claro. Y luego aquí debajo vamos a ver el relajo de capas que apenas se pueden identificar. Pero yo quiero que ustedes miren esto y ustedes digan que es placa de cerebro. Ahora, ¿cómo ustedes van a identificar que esto es una placa de cerebro? Yo quiero que ustedes se fijen bien, que observen un punto en específico, y en este punto en específico, ustedes observen esto, las células piramidales. Quiero que ustedes observen, fíjense en una célula, traten de mirar una sola célula en todo este mar de células, y después mírenlas una por una. Y si ustedes encuentran una célula triangular, de forma triangular, esto es una célula de cerebro, ¿ok? Y esta es una placa de cerebro. Entonces, capa molecular y vamos a encontrar una célula piramidal. Con una que encontremos, después vamos a ver todas. Entonces, acá yo señalé una piramidal, ¿ok? Miro una piramidal, ok, esto es cerebro. Aquí señalé otra piramidal, ok, esto es cerebro. Ups. Y aquí señalé otra piramidal, esto es cerebro. Si ustedes se fijan, aquí tendríamos piramidal, piramidal, aquí piramidal, aquí piramidal, aquí piramidal, piramidal, aquí piramidal. Entonces acá podemos ver esta línea de células piramidales, ¿no? Pero después podemos ver aquí otra piramidal, podemos ver otra aquí piramidal. Entonces no es tan fácil. Como les digo, fíjense solo en la capa molecular, la miren con un tono un poco más claro, con pocas células y luego células piramidales. Así ustedes de inmediato van a decir, esto es una placa de cerebro. ¿Okay? Y eso se lo digo por el examen. Pero el manual lo que nos pide, porque obviamente no vamos a identificar las capas de cerebro, el manual lo que nos pide es identificar las partes de una célula, las partes de una neurona. Y eso ustedes ya lo manejan, e igual yo ya se los señalé. Entonces, necesito, por favor, que Andrea, necesito que me señales, por favor, tres de las que vos manejes. Ya te di autorización, solo le quito el láser, permíteme. Ya te di autorización, entonces, por favor, señálame las primeras tres o las tres que querrás. Quiero que me las señales, por favor. Uy, perdón. Tenía el micrófono apagado. ¿Por qué no me dijeron? Permíteme, Alejandra, te di autorización para que la controles. ¿Puedes controlarlo? Sí, voy. Okay. Perdón, muchachos. Perdón. Dale. Voy, tengo que habilitar la opción. Sí. ¿Qué es esto? Ay, pero es que eso no me pone el lapicito. Solo te da el lapicito, pero yo te di permiso. Ok, dale. No me deja apretar. Apreta otra. Apreta, por ejemplo. Me deja dibujar. Qué raro, pucha. Apreta el núcleo de la neurona. Clic izquierdo. Es que me pareció que le diste clic derecho, porque salió el mensaje. No le estoy dando al izquierdo. Ah, pucha. Como al final se nos pudo arruinar. Bueno, dale al lapicito entonces. Ahí señalame. Ahí disculpen, jóvenes. Hay problemas técnicos. Pero démosle. Dale al lapicito. Núcleo de la neurona. Supongo que es esta. Esa. ¿No te parece más la de abajo? Ah, no. Sí, era aquí la de abajo. Ok. Ok, ¿y qué es lo de arriba? Lo que señalé ahí arriba. Es el soma. Correcto, es el soma. El axón. Ahora bien. Qué feo va a ser dibujar esto. A ver. Sí, no está tan bonito. Supongo que es este. El axón.
Fíjate que, fíjate que no. Podría señalar otro. Esa es la dendrita, entonces. Ujú, esa sería la dendrita. Uy, fibras, no. No, no, no. Mira, esa está un poco difícil. Pero, por ejemplo, acá. Acá no sé si puedes alcanzar a verlo. Bueno, igual el axón es bien difícil de ver. Normalmente no se ve. Pero al menos acá, ¿ves esta Ese línea acá? sería. Ajá, Ajá. esta línea, por ejemplo, acá, trata de seguir una fibra. Por ejemplo, acá esta otra línea acá se refiere a otra fibra. ¿Ok? Esas serían fibras ¿Puedes verlo? axónicas. Ujú, esas serían fibras axónicas, aquí abajo. Entonces la interacción de todas estas fibras y de todas estas dendritas con las células de la glía sería el neuropilo, ¿ok? Pero es que esta soma 2 veces. Por eso. Sí, yo cometí un error ahí. Entonces ya, gracias Alejandra. Ok. Ujú, ahí correcto, una célula de la glía, te me adelantaste. La otra debería ser una dendrita, que sería esta prolongación de aquí arriba. Como Como se acuerdan acá, estas que parecen un huevo serían los oligodendrocitos. Estas acá, por ejemplo, específicamente, estas chiquititas acá, oligodendrocitos. Y como les dije, estos pequeños espacios en blanco que están en las neuronas es porque la neurona se retrae, ¿ok? Y eso sería nuestra práctica de neuro. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No. No. ¿Les quedó Pero claro? no la quites todavía. Ok, ok. Ya, gracias. Dale, dale. Entonces ahora sí, los quité todos. Entonces ahí acuérdense Un que, segundito más. uy, No. perdón. Mira, igual esta la subiré. Ahí en la playlist ustedes pueden volverla a ver, o Alejandra puedes mandarla al grupo, por favor. Eso sería fantástico. Sí, ahorita Y lo. ahí llegaría al final de nuestra práctica de neuro. Pucha, qué error. Qué montón de errores pasaron ahorita al final. Ahí disculpen. Pero sí quiero que se acuerden de esto, ¿no? De esta estrategia, ¿no? Porque en el examen normalmente les van a poner así. Esto es lo que nos pide el manual, pero en el examen estoy seguro que les va a venir esto. Y en el examen, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a identificar la capa molecular, la capa que se mire la más, o sea, con pocas células, que hasta incluso se mire de una manera más clara. Y lo que quiero que ustedes identifiquen así de cajón, que se fijen en una sola célula y miren las células piramidales, ¿ok? Que miren esos pequeños circulitos, ustedes pueden alcanzar a verlos, que serían unos somas en forma triangular, las células piramidales. Identifican eso y de un solo. Esta es placa de cerebro. Entonces, ahora sí, pasemos a nuestro Kahoot ya para terminar. Ahí vayan conectándose, les mandé el link. Ahí temprano. Entonces, aquí solo quiero que observen un poco. Permítame. Ok, aquí quiero que observen un poco. Este sería un cerebro de rata. Pero esta sería la técnica de Golgi. Claro, esto es lo que idealmente nos gustaría ver. Todas las neuronas. Y la técnica de Golgi nos permite ver bien axones y dendritas, ¿ok? Permítanme, déjenme ver aquí. Vamos a ver. Y nos permite bien incluso ver las células piramidales. Nos ayuda a identificarlas bien. Fíjense bien acá. Vemos aquí esta de forma triangular y miren cómo miramos estas prolongaciones, ¿no? Nos deja ver las dendritas, nos deja ver las fibras de una manera muy clara, ¿ok? Esta es la técnica de Golgi, pero lo que usamos es hematoxilina y eosina. ¿Y qué es lo que nos permite ver hematoxilina y eosina? Nos permite ver solamente los cuerpos. Por eso es que es un poco más complicado. Ahí, tejido nervioso. Comencemos. ¿Cuál ha sido la película que más premios Oscar ha recibido? Titanic, Avatar, Argo o Ben 10. Correcto, Titanic. Titanic recibió 11 premios de 14 nominaciones, creo que fue. En los 90 fue que salió esa película. Yo considero que es muy larga,
Ok. Muy, muy larga. Fantástico. ¿Verdadero o falso? El nucleolo es más notorio en las neuronas que en cualquier otra célula. ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto. Es de lo primero que les dije y yo los he estado entrenando desde la primera práctica que les di para que ustedes miraran el núcleo y el nucleolo. Fantástico. Y aquí podemos ver oligodendrocitos. Y aquí donde no miremos esta forma de huevo, estos espacios en blanco, van a ser los astrocitos. ¿Okay? Huevito, oligodendrocitos. No huevito, astrocito. Bien. ¿Cuál es la estructura más externa en todo el sistema nervioso central? ¿La sustancia blanca, la sustancia gris, las meninges o la capa molecular? Correcto, las meninges, las meninges. La sustancia blanca más bien es de lo más interno. ¿Okay? Excelente. Identifique el órgano enfocado. ¿Esto qué es? ¿Un cartílago hialino? ¿Es una médula espinal? ¿Es un cerebelo o es un cerebro? Es un cerebro, correcto. Es de lo primerito que les mostré, ¿no? Bueno, es de las imágenes que les puse. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver aquí meninges, la parte más externa. Luego capa molecular. Capa molecular, la vamos a ver casi vacía, ¿ok? Casi vacía. Vamos a ver este montón de células y cuál es la estrategia. Que ustedes miren una célula piramidal aquí. Una célula piramidal acá. Si ustedes miran una célula piramidal o miran dos, esto es cerebro. Capa molecular, célula piramidal. Esa es la estrategia que quiero que usen, ¿ok? Porque después es muy fácil confundirse, ¿ok? Esa es la estrategia. Y cerebelo, acuérdense, es la placa más bonita. Es de lo más hermoso que ustedes van a ver en histología, en toda histología. Cerebelo es lo más hermoso. Enfocada en esta célula está la célula de Purkinje. ¿Verdadero o falso? Ok, no les quedó muy claro. Acuérdense que acá estamos viendo una célula piramidal. Acuérdense que la célula de Purkinje va a descansar sobre una capa granular. Ok, permítanme, es importante que regrese. Ok, permítanme. Se la vuelvo a poner. Para esto es, no se preocupen, para esto es para que aprendamos. Permítanme. Ok, acá. Perfecto. Entonces, cuando ustedes piensen en célula de Purkinje, por favor, piensen en una célula, así como bien señalé, una célula que está descansando sobre un montón de células granulares, ¿ok? Sobre una capa granular, ¿ok? Eso es lo que yo quiero. No la van a ver aislada, no la van a ver alrededor de otras células, sino que la van a ver descansando sobre un montón de puntitos. Esta es una célula de Purkinje, ¿ok? La van a ver aquí, la célula de Purkinje, y van a ver un montón de puntitos aquí abajo, un montón de puntitos pegaditos. Y van a ver aquí arribita la capa molecular. ¿Okay? Yo les puse en el Kahoot, les puse esta. Permítanme. Yo les puse esta imagen, es esta misma imagen. Y aquí, ¿qué es lo que miro? Una célula piramidal. ¿Okay? Obviamente, porque hay un espacio en blanco, el tejido se retrae. Y aquí, ¿qué es lo que miro? No miro un montón de puntitos juntos, ¿ok? Aquí lo que yo miro son células de la glía e incluso unas células piramidales más pequeñas, ¿ok? Ahí estamos claros, ¿ok, chicos? Antes de continuar. ¿Quedamos claros con esos jóvenes? Ahí disculpen. Sí. Ok, ok. Entonces, si se fijan acá, les puse exactamente la misma imagen. Es una célula piramidal. La célula de Purkinje, la neurona de Purkinje, va a descansar sobre una capa granular. ¿Okay? Entonces démosle a la siguiente, que creo que es la última pregunta. ¿Y están listos para el examen parcial este lunes? Obvio, la verdad no, tal vez. Y si me das una baleada, te lo digo. Dios mío. Pucha, ¿cómo no me quieren decir? Bueno, entonces ahí terminaríamos. Vamos a ver cómo quedaron para asignar los puestos a nuestra liga. Excelente.
Muy bien, fantástico. Ahí ustedes se ganaron unos puntos en la liga que estamos haciendo.